Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. Esta es la segunda parte de la educación matemática realista de Hans Freudenthal según la interpretación de Ana María Bressan. Vamos a ver los conceptos básicos y los niveles de matematización. También vamos a hablar los conceptos de reflexión y didáctica que él expone en su modelo, ¿sí? Comenzamos con los conceptos en cuanto a los niveles. Dice lo siguiente. Dice que el pasaje del conocimiento informal al conocimiento formal del alumno es el siguiente. Conocimiento informal, conocimiento preformal y luego llega al conocimiento formal. ¿Sí? Otro de los temas que exponen. Dice que la organización de la matemática debe ser en situaciones reales o, como él le habla, cotidianas. Y luego la matematización progresiva. ¿A qué se refiere con progresiva? A los niveles de comprensión. Estos niveles de comprensión son el situacional, niveles de comprensión o niveles de matematización, el nivel referencial, el nivel general, el nivel formal. ¿Qué nos dice también? Que estos niveles no son jerárquicos. El alumno puede estar en un nivel formal y volver a nivel referencial o situacional. Vamos a ver ahora los niveles en el cuadro en el que él los expone. Recuerden, si tienen alguna duda, dejarla en los comentarios. Y en el canal tienen otros videos relacionados con la didáctica de la matemática. En los niveles de matematización, dice que hay una línea de matematización vertical y otra matematización horizontal. La vertical requiere interacción y reinvención. ¿Sí? Bien. ¿Qué nivel vamos a encontrar en la matematización horizontal? El situacional. ¿A qué se refiere con este nivel situacional? Dice que es la interpretación de las situaciones problemáticas y el uso de estrategias. La interpretación de situaciones problemáticas y el uso de estrategias por parte del alumno, ¿verdad? Es decir, los estudiantes se apoyan en conocimientos previos, sentido común y experiencias para poder
solucionar estas situaciones problema. Luego, en los niveles verticales encontramos la referencial, el nivel referencial, que se refiere a las representaciones o modelos gráficos materiales, descripciones, conceptos y procedimientos personales, ¿sí? O sea, son los llamados modelos son particulares. En la parte 1 tienen un ejemplo de una situación problema que les decía, por ejemplo, de multiplicación, que el alumno con un determinado procedimiento, ¿sí?, resuelve una situación, problema particular, ¿sí? Entonces, son las representaciones o modelos materiales, descripciones conceptos y procedimientos personales. Es decir, modelos de. Luego, otro nivel vertical, tenemos el general. ¿A qué se refiere el general? Se desarrolla a través de la experimentación, reflexión y generalización. Son modelos para. Es decir, acá teníamos el procedimiento para una situación particular. Aquel alumno aprende este procedimiento y lo aplica en forma general, o sea, en situaciones, problemas que requieran ese procedimiento. Se desarrolla a través de la experimentación, reflexión y generalización. Como les decía recién, modelo para, ¿sí? Y el último nivel vertical es el formal. ¿Qué dice el formal? Es la aplicación de conceptos, procedimientos y notaciones convencionales de la matemática. O sea, acá habla de un conocimiento matemático en el formal. En el situacional, referencial y general, puede ser un conocimiento, como le llamamos nosotros, un procedimiento no convencional o procedimiento personal, como le habla él. Es la aplicación de conceptos, procedimientos y notaciones convencionales de la matemática. Bien. Este nivel es el único horizontal, el situacional. El referencial, general y formal son niveles verticales y requieren de interacción y reinvención. Interacción entre pares, que es la horizontal, y la interacción vertical con el docente. Vamos a hablar de un concepto que él habla mucho y lo coloca en este cuadro acá, que es la reflexión. O sea, que para pasar de este nivel a este se requiere reflexión, de este nivel a este reflexión y así sucesivamente. Y dice, ya no tengo lugar en el pizarrón, así que lo voy a leer. Dice, la reflexión sobre la propia actividad, el cambio de nivel.
Aprender haciendo matemática y pensando solo sobre lo que ellos hacen y sobre lo que los pares hacen. O sea, la reflexión sobre cada situación, problema en cuanto a la resolución, los procedimientos, conceptos que se aplican para lograr generalizar un procedimiento, ¿sí? Bien, vamos a hablar del concepto que nos da Hans de la didáctica. Si me dan un segundo, ¿a qué se refiere él con didáctica? Dice: la didáctica es una actividad de organización, horizontal y vertical. Horizontal es cuando el docente trabaja en torno a fenómenos de enseñanza y aprendizaje. Trabaja en torno a fenómenos de enseñanza y aprendizaje. Y la vertical es cuando se reflexionan y generalizan a partir de situaciones hasta reinventar su propia caja de herramientas didácticas. O sea, es la reflexión y generalización a partir de situaciones hasta reinventar su caja de herramientas didácticas. Y el concepto de didáctica que él expresa es el siguiente: es una disciplina organizadora de procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes a esa área. Y critica la educación de esa época, que era transmisionista. Por lo tanto, dice: no solo transmite conocimientos, sino que también transmite normas, conocimientos, valores asociados. ¿Para qué? Para ser un buen ciudadano. Bien. Terminé con el modelo de educación matemática realista. Espero que les haya servido. Recuerden que esta es la segunda parte. La primera parte está en el canal. Cualquier consulta en los comentarios. Si te sirvió, compartí, suscríbete y regálame un me gusta. Gracias.